Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios en este día. Los hermanos que estamos físicamente en el templo, a los hermanos que nos siguen también en las redes sociales, reciban un cordial saludo de nuestra amada Iglesia, la Santísima Trinidad, en este día, en este culto de adoración especial por el 504 aniversario de la Reforma Protestante. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener el llamamiento a la adoración en el Salmo número 115. Salmo 115. Esta lectura la vamos a hacer de una forma unida. La palabra de nuestro Dios dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de vosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a aquellos y a grandes. Jehová, bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito que hizo los cielos y la tierra, los cielos, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos ni los descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos acá desde ahora y para siempre. Aleluya. Dios bendiga su santa palabra. Enseguida, hermanos, vamos a tener el himno número 29 a nuestro Padre Dios. Perdón. Gloria a Él, pues su amor
Enseguida, hermanos, vamos a tener la oración de intercesión. La palabra de nuestro Dios en el Salmo 143 dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día, bendito Dios, que tú nos has regalado. Bendito Padre Celestial, con este sol maravilloso, bendito Dios, en este día. Gracias porque has guiado nuestros pasos hacia este lugar. Bendito Padre Celestial, donde se predica tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad que has tenido en nuestras vidas. Bendito Dios. Bendito Padre Celestial, en este día pues hay angustia, hay enfermedad, pero mi Dios, sabemos que tú siempre has estado delante de nosotros. Bendito Padre Celestial. Este día también pues ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Marco Antonio Moreno. Bendito Dios, te pido que tú estés en su vida, con su familia. Bendito Padre Celestial, que están allá en aquel lugar, bendito Dios, en el que, bueno, pues él tiene problemas de salud en este momento. Bendito Dios, que tú estés con el hermano Marco y su familia. Bendito Dios. Bendito Padre Celestial, en este día, pues también con la recuperación del hermano Moisés Bárcenas. Bendito Dios, te pido que tú estés también con él, con su familia. Bendito Padre Celestial. Por la familia de la hermana Lilia Robledo y Ulises. Bendito Dios, por sus hijas, por la familia de nuestros dos hermanos. Bendito Dios, que han sido tocados por la enfermedad. Bendito Dios, te pido que tú los sigas recuperando. Bendito Dios. Por los hermanos que pues en este momento no pueden asistir a nuestra iglesia, sobre todo los hermanos que pues son de avanzada edad. Bendito Padre Celestial, nos acordamos de nuestra hermana Mague, nuestra hermana María Luisa, nuestro hermano Ricardo Robledo. Bendito Dios, te pido que tú los bendigas, que tú estés con ellos, también allá con sus familias. Bendito Padre Celestial. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Fina, a su hijo Saúl. Bendito Dios, a su demás familia. Bendito Padre Celestial, que pues también han tenido problemas de salud. Bendito Padre Celestial, en este día pues también te pido que pues estamos a pocos días de terminar este año. Te pido por las reuniones eclesiásticas y de negocios que se han de llevar a cabo en nuestra iglesia. Bendito Padre Celestial, por los trabajos que se han de realizar para culminar con ellos. Te pido por los ministerios que han de renovarse, ratificarse. Bendito Dios, que tú estés con ellos en todo momento, que estemos dispuestos a participar. Bendito Dios. Pongo en tus manos la vida de nuestro pastor, la vida de su familia, su esposa, sus hijos, su mamá, sus hermanas, sus cuñados, sus sobrinos. Bendito Dios, te pido que tú estés con ellos en todo momento. También te pido por los hermanos ancianos gobernantes, sus familias, los hermanos diáconos, por igual sus familias. Bendito Padre Celestial. Por la espiritualidad de nuestra iglesia, bendito Dios, su economía. Bendito Padre Celestial.
También en este día, pues muy especial por las celebraciones del 47 aniversario del Seminario CRES, bendito Dios, que tú estés en sus actividades. Te pido por su directora, personal administrativo, maestros y alumnos, bendito Padre Celestial. Te sigo pidiendo por los hermanos que pues en este momento están trabajando en activo, bendito Dios, te pido que los bendigas, que tú estés con ellos. Nuestro hermano Sergio, que sale a trabajar fuera de la ciudad, que tú estés con él, bendito Padre Celestial. También pues a los hermanos que se quedan a trabajar aquí en la ciudad, bendito Dios. También a los hermanos que pues están trabajando en el sector salud, te pido que tú estés con ellos, bendito Padre Celestial. Los hermanos que pues en este puente, bendito Dios, pues van a viajar, te pido que tú los bendigas, los lleves y los traigas con bien, bendito Padre Celestial. Te pido que te quedes con nosotros en este día, que escuchemos tu palabra, bendito Dios. ¿Qué quieres tú decirnos a nuestros corazones? Y salgamos de este lugar bendecidos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, en este momento tendremos dos alabanzas, el himno 136 y el himno 55.
Antes de entonar el siguiente himno, hermanos, que es Castillo Fuerte es nuestro Dios, como sabemos, este himno es un himno emblemático de la Reforma Protestante, escrito por el mismo Martín Lutero en el año de 1529. En nuestro himnario, hermanos, tenemos 3 estrofas de este himno, pero originalmente este himno consta de 4 estrofas. Así que la 4ª estrofa, aunque no está en nuestro himnario, está incluida en la diapositiva para que la podamos cantar todos juntos al momento de que aparezca. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Para la gloria de nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Enseguida vamos a tener una participación del Ministerio El Sembrador por nuestro hermano Miguel Ángel Arán Zapata.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, bien, qué bueno. Pues muchas gracias por el espacio que me dan, que nos proporcionan. Y también gracias porque en este lugar nuevamente es nuestro centro de acopio del Ministerio del Sembrador. Como sabrán, año con año, gracias a Dios ya desde un buen tiempo venimos trabajando con diferentes iglesias y en esta cajita colocamos lo que es juguetes, artículos escolares, los que ya sabemos, y artículos de aseo para niños de 1 a 12 años de edad y lo llevamos a la Huasteca Potosina, a diferentes iglesias de diferente denominación evangélica. El año pasado, por cuestiones de la pandemia, ¿no? De lo que todo el mundo experimentó por primera vez, no hicimos actividad. Este año vamos a desarrollarla nuevamente el primer fin de semana de diciembre, el 4 y 5. Vamos a estar en un lugar que se llama Temalacaco y Jalpilla, allá en la Huasteca Potosina. Mi presencia es para invitarles, hermanos, hermanas, a que si desean colaborar con el ministerio, pueden hacerlo a través de una donación que le acabo de mencionar, ya sea en especie o económica. Pueden llevarse su cajita también, llenarla, no la cierren porque tenemos que poner todavía algunas cosas que tenemos ya de fijo colocar. Les invitamos a esta actividad. Estamos pidiendo las cosas para el 15 de noviembre como fecha límite, que sería aquí, el 14 de noviembre, que es el domingo, o sea, este que viene y el que sigue, ¿no? Con gusto, si desean apoyarnos, está bien. Por favor, ore por la actividad, ore por el ministerio. Estamos ahorita en la situación de que, si bien es cierto, estamos conscientes de lo que implica la pandemia, que todavía está presente y haciendo mucho daño. También es cierto que estamos en la situación tal de que como creyentes hay que tener precauciones, hay que tomar precauciones, pero tampoco podemos paralizar la obra de Dios por miedo. Entonces, sabiendo esto, hermanos, pues vamos a tener que, ya nos coordinamos con el pastor allá de la Huasteca, vamos a hacer las cosas como se deben, como se mandan, y finalmente la bendición de Dios es la que nos va a ayudar para ese día y de aquí a allá. Era invitación, si gustan apoyarnos, con mucho gusto. No trajimos imágenes por razón de que ya han sido partícipes de esa actividad y aparte también por la iluminación, ¿no? Que se dificultaría mucho. Les agradezco mucho su atención y de veras, hermanos, estoy para servirles ahorita al ratito o por teléfono. Ahí estamos presentes. Muchas gracias. Gracias por la invitación, hermano Miguel Ángel Arán. Pues gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad siempre de poder participar en este ministerio del Sembrador y por supuesto pues les animamos, hermanos, a que en la medida de lo posible nos involucremos en el apoyo a este ministerio, que es pues un ministerio evangelístico, un ministerio de alcance evangelístico para niños también, sobre todo para los niños pues con mayor necesidad en zonas, en comunidades apartadas, marginadas. Por otra parte, hermanos, también queremos hacerles una invitación de parte del seminario CRES, la Comunidad Reformada de Estudios Superiores, que está aquí en nuestra ciudad, para una serie de conferencias, hermanos, que se van a llevar a cabo en esta semana, comenzando el día miércoles 3 de noviembre a las 18 horas, allí en el seminario. Estas conferencias se van a llevar de forma presencial y también se van a transmitir. Tanto presencial como transmitido, hermanos, van a tener un costo. Es una ofrenda que se está recaudando pro seminario. Entonces, ya sea que usted quiera asistir presencialmente, hay espacio suficiente para estar ahí presentes y escuchar estas conferencias de primera persona y poder participar incluso con preguntas
que pudiéramos tener, pero también lo puede hacer desde su hogar a través de la transmisión que se estará llevando a cabo. En el caso de las transmisiones, hermanos, pues por ahí les estaremos vía WhatsApp comunicando cómo podemos obtener el link y también cómo se puede realizar el pago para poder tener acceso a estas transmisiones. En cuanto a si usted está interesado en asistir de manera presencial, aquí tengo unos boletos que nos hicieron llegar de parte del seminario para estas dos conferencias. La primera de ellas se llama Génesis y el origen del orden creado. Esta conferencia será impartida por el doctor Thomas Whitehouse del Seminario Teológico de Edinburgh, en Texas. Esta será el miércoles a las 18 horas. Y la siguiente conferencia se titula Cosmovisión y Ciencia. Es decir, desde una perspectiva cristiana y reformada. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra visión con respecto al desarrollo de las ciencias, a la aplicación de las mismas en la vida cristiana? Y esta conferencia estará impartida por el doctor Saúl Rodríguez Pérez, también de este Seminario Teológico Reformado de Edimburgo. Esta será el jueves 4 de noviembre, igualmente a las 18 horas. El costo para estas conferencias, hermanos, pro seminario será de 150 pesos cada una. Así que si usted está interesado en adquirir un boleto y poder presenciar estas conferencias, a la salida se pueden dirigir con un servidor para podérselo facilitar. Y pues en ese mismo tenor, hermanos, el próximo domingo, que es primer domingo de noviembre, es un día que se ha dedicado también para el seminario. Es el día del seminario, en el cual también estaremos recogiendo una ofrenda especial pro seminario. Entonces le invitamos a que, además de asistir y adorar al Señor, pues también podamos participar en la obra del seminario a través de una ofrenda especial para ello. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Enseguida, hermanos, vamos a permitir que los niños pasen a su clase infantil. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la lectura de Romanos capítulo 1, del 8 al 17. Romanos capítulo 1 del 8, del versículo 8 al 17. Esta lectura la vamos a hacer de una forma alternada. La palabra de nuestro Dios dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Enseguida, hermanos, tendremos el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor Otoniel Juárez Báez. Vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor su dirección sobre su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque una vez más tú nos permites poder abrir tu palabra, Señor, la que tú has inspirado, la que tú has preservado, Señor, para nuestra instrucción, para poder alimentarnos de ella espiritualmente, para conocer tu voluntad, Señor, para conocer tu carácter, para honrarte y para glorificarte a través de la obediencia, Señor, a través de la fe, a través, Señor, del reconocimiento de tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, así como iluminó, Señor, en su momento a Lutero para poder comprender las Escrituras, que también ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo el que la aplique y transforme, Señor, en nuestras vidas lo que sea necesario transformar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. El mensaje, hermanos, para esta tarde se titula La justicia de Dios, necesidad y satisfacción de Lutero. ¿Cómo fue que Martín Lutero encontró la justicia de Dios? Partiendo de una necesidad que él tenía muy personal. Y vamos a estar reflexionando específicamente, hermanos, en el versículo 17 de Romanos 1, que ya hemos leído. Voy a volver a leerlo. Este versículo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, este versículo es un versículo clave para nuestro entendimiento de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entender este versículo básicamente es entender el mensaje de Romanos. De hecho, el apóstol Pablo, quien fue su autor, plantea el tema principal que él está tratando de desarrollar a través de esta carta a los romanos en este versículo. Es decir, hermanos, este versículo es como la tesis que el apóstol Pablo va a desarrollar de principio a fin en su carta. Y este tema, hermanos, es el tema de la justicia de Dios. La justicia de Dios. La cual, dice Pablo, se nos da a conocer, se nos revela a nosotros por medio del Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de la gracia de Dios para con nosotros los pecadores, para que la podamos nosotros experimentar, es decir, experimentemos la justicia de Dios en nuestras vidas de una manera pasiva, es decir, en la cual nosotros no tenemos que hacer nada para merecer el ser justificados de nuestros pecados, sino solamente por medio de la fe, es decir, creer en lo que Jesucristo es y en lo que Él ya ha hecho en favor de nosotros. Y es así como dice Pablo a lo largo de esta carta que recibimos la justicia de Dios, el ser justificados delante de Él. Este texto, hermanos, no solamente es el tema principal de la carta a los romanos. Este texto también fue el tema inicial de la Reforma Protestante hace más de 500 años.
De hecho, estamos conmemorando 504 años desde que Lutero se manifestó colocando sus 95 tesis. Este fue el versículo, hermanos, que Dios usó para convertir a Lutero al Evangelio. Convertir a un monje agustiniano, a un profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, en un fiel creyente, en un fiel cristiano. Para entender, hermanos, cómo este texto impactó la vida de Lutero y cómo detonó entonces todo el movimiento de la Reforma, necesitamos primero entender la necesidad espiritual de Lutero por la justicia de Dios. Y en segundo lugar, entender cómo es que Lutero encontró la satisfacción a su necesidad espiritual en la justicia de Dios. Porque de ahí parte, hermanos. Muchas veces se identifica la Reforma protestante de formas muy estructuradas, muy elaboradas a través de los mismos principios de la fe reformada, que aquí los tenemos enfrente. Sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Y estos son principios fundamentales de la fe reformada, pero se fueron estructurando poco a poco con el pasar de los años a través de diversos reformadores. No solamente Lutero. Lutero hizo énfasis en la sola fe y en la sola gracia, pero se fue añadiendo el entendimiento más completo de lo que es el Evangelio como causa de nuestra salvación y los resultados de ella en nuestras vidas. Pero no fue, hermanos, el hecho simplemente de que desde una posición meramente intelectual alguien decidiera, como Lutero, que ciertamente era un hombre intelectual, un erudito, empezar a pensar, bueno, ¿qué debo de hacer para transformar la iglesia, para renovar la iglesia, para cambiar ciertas cosas que a mí en lo personal quizá no me parecen? No es ese el sentir que comenzó en la vida de Lutero. De hecho, él estaba comprometido con su fe como católico, y él deseaba con todo corazón que el entendimiento que él tenía con respecto a las doctrinas que le habían enseñado y todos los aspectos prácticos que conllevaban en su vida monástica, litúrgica, piadosa, le sirvieran para poder encontrar esa justicia de parte de Dios que tanto necesitaba y que no encontraba. Así que entendamos, hermanos, en primer lugar la necesidad de Lutero por la justicia de Dios, y en ese sentido, hermanos, también nosotros tenemos que identificar nuestra propia necesidad de justicia. Porque independientemente de quién haya sido Martín Lutero en lo personal y la manera en cómo Dios lo usó para traer de nuevo el Evangelio al seno de la iglesia, esto es una experiencia y una necesidad que todo ser humano tiene y que debemos de darnos cuenta de ella, debemos de percibirla en nuestra vida, porque a final de cuentas, si nosotros no experimentamos esa necesidad y la satisfacción a esa necesidad, de poco nos serviría, hermanos, nuestro trasfondo histórico, nuestra herencia reformada y decir que somos reformados, pero que si en realidad, hermanos, no lo hemos experimentado, pues no estamos sino siguiendo simplemente una tradición.
Así que, hermanos, pues todos identificamos el surgimiento de la Reforma Protestante a partir de que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta principal de la iglesia de Wittenberg, ahí el 31 de octubre de 1517, fecha que precisamente coincide el día de hoy. Y si bien, hermanos, este fue un acto público y valiente de parte de Lutero, que representó un desafío público para la Iglesia católica romana institucional, no necesariamente, hermanos, y quiero que podamos entender esto, no necesariamente este acto fue lo que detonó el movimiento de la Reforma, tal como lo llegamos a conocer o como llegó a ser. Es decir, ¿qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante, hermanos, es básicamente el redescubrimiento de la suficiencia del Evangelio de Jesucristo para la vida del creyente en ese Evangelio. De tal manera, hermanos, que la publicación de las 95 tesis de Lutero fue un llamado a un debate público sobre el abuso, la estafa, el fraude que representaban las ventas de las indulgencias en aquel momento. ¿Qué es una indulgencia, hermanos? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española define como remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, pero que se obtienen por mediación de la Iglesia. En otras palabras, hermanos, una indulgencia era un documento legal de carácter espiritual que otorgaba el Papa, la institución de la Iglesia, por un determinado tiempo, ¿sí?, en el cual al pecador se le perdonaban sus pecados y digamos, se le evitaba el tener que pasar cierto tiempo en el purgatorio. El purgatorio, hermanos, fue otra doctrina falsa, como sabemos, no bíblica, que enseñaba que precisamente como el ser humano no puede llegar a alcanzar la justicia de Dios, es decir, llegar a ser justo por sus buenas obras, necesita seguir purgando, pagando por sus pecados después de esta vida. Y ya después de haber pagado por sus pecados, entonces puede pasar a la gloria de Dios, ¿sí? Entonces ya San Pedro puede avalar y recibirle, ¿no?, para que pueda descansar eternamente. De tal forma, hermanos, que sabemos lo que implica una doctrina como esa. Además del temor, la inseguridad espiritual en la vida de las personas, de saber que cuando yo muera voy a ir al purgatorio, y el purgatorio no es un lugar bonito, es un lugar de sufrimiento temporal, pues yo no quiero estar ahí. Y voy en mi ignorancia de lo que la Biblia dice, de lo que el Evangelio dice, enseña nuestras vidas, porque recordemos, hermanos, que la palabra de Dios no estaba accesible a la gente, era solamente de propiedad para uso exclusivo de la Iglesia, del clero romano, y estaba escrita en un lenguaje que no era comprensible para las personas, que era básicamente latín, ¿sí? Y las misas se daban en este mismo idioma hasta mediados del siglo pasado todavía. De tal forma, hermanos, que las personas vivían en ignorancia, vivían bajo el temor y bajo la superstición de lo que la misma Iglesia les enseñaba. Y teniendo la Iglesia la necesidad
económica, de ser financiada para poder continuar con sus empresas, con la construcción de sus catedrales, edificios, entre ellas la de San Pedro en Roma. Se promovió la venta de las indulgencias como un medio para obtener recursos económicos para poder seguir construyendo y llevando a cabo todas estas cosas que para la iglesia eran importantes, pero que en realidad no se ocupaban de la vida espiritual de la gente. Y es en ese contexto, hermanos, Lutero, siendo parte de esa institución y a la vez siendo parte de la necesidad espiritual que había entre todo el pueblo, fue que él se inconforma y entonces protesta, como conocemos, escribiendo esas tesis. Pero son un llamado, hermanos. Lo que hacían es que cuando alguien quería discutir un tema, lo ponía por escrito y lo colocaba ahí en esa puerta y de hecho estaba escrito en latín, ni siquiera era para que la gente los pudiera leer. Era para un grupo de académicos dentro de la misma iglesia, a quienes estaba llamando al debate. Pero, ¿cuál era el sentir de Lutero, hermanos, en ese momento, cuando él colocó esas 95 tesis? Hermanos, si nosotros muy probablemente hemos escuchado mucho de las tesis, pero quizá no las hemos leído nunca. No hemos revisado el contenido de esas tesis. Y si nosotros las revisamos, hermanos, y está bien fácil entrar a Google y hacer una búsqueda, y ahí le van a dar el contenido de las 95 tesis. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esas tesis son básicamente una crítica y una protesta de un hombre, es decir, Lutero, que estaba luchando espiritualmente, no solamente por su vida, sino por la vida de mucha gente, por encontrar la verdadera paz para con Dios, el verdadero perdón de pecados. Y cómo a cambio, en vez de ofrecer la iglesia el evangelio, se les estaba ofreciendo a manera de manipulación, a manera de ganancia, de fraude, de estafa, se les estaban ofreciendo indulgencias. Es decir, tú puedes por un determinado tiempo o incluso por todo tu tiempo, si tienes lo suficiente, comprar el poder estar exento de ir al purgatorio, ya sea en tu vida o en la vida de uno de tus seres queridos por quien tú estés preocupado y quieras que salga pronto del purgatorio. Y la gran frase, ¿verdad?, que se acuñó en ese momento en la venta de las indulgencias era que cuando una moneda caía en el cofre de la recaudación de las indulgencias, un alma saltaba del purgatorio, salía del purgatorio. Imagínense ustedes cómo se sentía la gente. De alguna manera, aun cuando muchos eran pobres, sentían que podían tener el control de algo con respecto a su vida espiritual. E iban a hacer todo lo que fuera necesario para obtener esa indulgencia que le preservara a ellos o a otros del sufrimiento, de la ira de Dios, de lo que ellos conocían como la justicia de Dios, hermanos. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos en un sentido activo o pasivo. El sentido activo de la justicia de Dios es lo que dice más adelante Romanos 1:16. La ira de Dios se revela, 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, sí, efectivamente, Dios está airado contra el pecador. Y el pecador merece ser juzgado por su pecado. Pero el sentido pasivo de la justicia de Dios, hermanos, es que a pesar de eso, esa justicia activa no cayó sobre nosotros, sino cayó sobre Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús quien activamente apaciguó la ira de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1, que Él es la propiciación de nuestros pecados. Propiciación significa que Él apaga, apacigua la ira de Dios sobre nosotros. De tal forma que cuando Pablo dice que la justicia de Dios se nos revela, se nos da a conocer, la recibimos, está hablando en un sentido pasivo, porque es por medio de la fe. Por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo. Pero hermanos, así no era como lo entendía Lutero y así no era como se enseñaba a la gente. A la gente solamente se le enseñaba que la justicia de Dios iba a caer sobre sus vidas a causa de sus pecados. Pero no se les enseñaba que Cristo Jesús ya pagó por esos pecados. En la doctrina romana, la gracia no era otra cosa sino la manera en cómo Dios nos ayuda. ¿Sí? Es el favor que coopera en favor nuestro para que nosotros podamos esforzarnos para hacer las buenas obras y alcanzar la justicia de Dios. Es decir, la gracia en realidad es un ayúdate que yo te ayudaré. Ustedes han escuchado esa frase, hermanos. Ayúdate que yo te ayudaré. Y dicen, Dios dice. Bueno, todos decimos, sí, no está en la Biblia. No, no está en la Biblia, pero esa es la idea implícita en el concepto de la gracia en la iglesia popular. Es decir, Dios simplemente te va a ayudar para que tú a través de tu esfuerzo puedas lograr hacer las buenas obras y puedas alcanzar la justicia de Dios. Y la fe es que tienes que confiar. Tienes que confiar en que esa es la forma en la que Dios te va a ayudar a ser salvo. De tal manera, hermanos, que estos conceptos que para nosotros hoy en día son tan claros, en este tiempo todavía, en la Edad Media, estaban oscuros, no eran entendibles. Imagínense, la gente no podía leer la palabra de Dios y los que la podían leer no la enseñaban. No solamente correctamente, sino en el idioma que la gente lo necesitaba escuchar. De ahí se desprende la famosa frase también que nos habla de la fe del carbonero. No sé si ustedes han escuchado eso. La fe del carbonero es la fe de un hombre que vendía carbón y le preguntaron una vez, oye, ¿en qué crees tú? Y él respondió, bueno, yo creo en lo que la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana cree. ¿Y qué es lo que cree la Iglesia? Bueno, lo que yo creo. Y era un ciclo de ignorancia. Es decir, yo simplemente confío en lo que se me diga que tenga que confiar. Y eso depende del magisterio de la Iglesia. Yo no tengo acceso a más que a eso. Y eso era lo que había dominado la Iglesia por mucho tiempo, hermanos. Volviendo al tema, hermanos, de la necesidad espiritual de Lutero, de conocer verdaderamente la justicia de Dios. Algunos historiadores, hermanos, no están muy de acuerdo en cuál fue el momento preciso de la conversión de Lutero, y creo que eso fue realmente el detonante de la reforma protestante.
Eso fue el móvil en la vida de Lutero para poder hacer lo que él hizo. Algunos lo colocan antes de las 95 tesis, es decir, 1516. Otros la colocan después, porque dicen, bueno, si nosotros revisamos las 95 tesis, vemos que todavía Lutero no tiene una claridad con respecto al Evangelio. Él simplemente está diciendo, esto es injusto, esto no nos ayuda, pero no está diciendo qué es lo que nos ayuda. De hecho, hay una de las tesis que habla acerca de la mediación de Cristo y de los santos, pero lo que él critica no es la mediación de los santos, sino la intercesión del Papa. Es decir, no necesitamos al Papa, él dice, para que sea efectiva la mediación de Cristo y de los santos sobre nuestras vidas. Es decir, su problema era con la institución y con el abuso que se estaba dando en ella, pero podemos ver que todavía no hay suficiente claridad. Pero lo importante, hermanos, es entender que cuando le llegó esa claridad a Lutero, haya sido antes o después de las 95 tesis, él se convirtió verdaderamente al Evangelio de Jesucristo. Algunos historiadores cuentan que él estaba en la torre del castillo de ahí de Wittenberg, meditando en esta epístola de Romanos, y específicamente en este versículo 17, tratando de entender qué significa la justicia de Dios. Ya decíamos anteriormente, para ellos significaba, a Lutero le habían enseñado, la justicia de Dios nada más es la ira de Dios. Dios te va a juzgar y te va a castigar. Y él decía, ¿cómo entonces un hombre pecador, como yo y como todos los demás, puede realmente ser salvo? Y este texto, hermanos, Lutero ya lo conocía, pero no lo había entendido. Y así nos suele pasar muchas veces, hermanos, como cristianos dentro de nuestras iglesias. Llegamos a leer la palabra de Dios, llegamos a memorizarla, pero muchas veces no la comprendemos y erramos en nuestras convicciones, en nuestras motivaciones, en las cosas que deben de mover nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Por eso hay todavía tantas herejías modernas, y por eso sigue habiendo permanentemente la necesidad de que la iglesia siga reformándose constantemente, es decir, volviendo a la palabra de Dios como su regla de fe y de conducta, estudiándola, escudriñándola cuidadosamente, como Lutero en su momento lo tuvo que hacer. Como decía, Lutero había asumido erróneamente, hermanos, que lo que él requería era cumplir con la norma perfecta de la justicia de Dios. Y sabía que no podía alcanzar ese estándar o perfección moral por más que él se esforzara. Se decía, hermanos, que si un monje podía llegar al cielo por causa de su dedicación piadosa, ese iba a ser Lutero. Un hombre que constantemente estaba haciendo uso de los sacramentos, un hombre que constantemente estaba confesándose de sus pecados. Se dice que hasta 6 veces al día se confesaba y a veces duraba hasta 6 horas confesándose. Imagínense esa carga, que quizá no la llegamos a comprender, hermanos, pero porque hemos sido liberados de esa carga por la gracia de Dios. Pero para quien no había sido liberado, como Lutero, y conocía que Dios le iba a juzgar, era una carga difícil, imposible de llevar.
Y la reacción de Lutero finalmente fue enojarse con Dios, aborrecer a Dios. En vez de amarlo, él se enojó en su corazón porque él no podía concebir cómo es que Dios, además de cargar nuestra vida con mandamientos que no podemos cumplir, nos sigue torturando con la idea de que nos va a castigar por ello. Así que la falta de entendimiento de lo que es la justicia de Dios produjo en Lutero amargura. Y en vez de un corazón de adorador, provocó en él todo lo contrario: rechazo a Dios mismo. Dicen los historiadores que a veces en voz baja él murmuraba en contra de Dios, porque no podía tolerar la idea que le habían transmitido acerca de ese Dios. Un Dios de ira, pero no un Dios de gracia. Así que Lutero, hermanos, en su mente Dios había puesto un estándar de justicia requerida tan alta que él no podía simplemente alcanzar. Y el estándar, hermanos, imposible que Dios estableció es la impecabilidad absoluta. Ese es el grado de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él no puede tener comunión con el pecado, por lo tanto con el pecador en su naturaleza caída. Dios no baja el estándar del nivel moral suyo a nuestro nivel como seres humanos caídos. Por lo tanto, el hombre, por sus propios méritos, según lo que entendía Lutero, tenía la responsabilidad de alcanzar santidad, pero a la vez no lo podía hacer. Pero no llegaba a entender que Cristo Jesús lo hizo en nuestro lugar. Así que, hermanos, esa es la necesidad espiritual en la vida de Lutero y en la vida de muchos que quizá sin la misma conciencia de Lutero, pero finalmente tienen la misma necesidad de saber que sus pecados son perdonados. Hoy en día el hombre moderno, ignorante del Evangelio por una parte, consciente de su pecado por otra parte, y por otra parte sabiendo cuáles son las demandas, las obligaciones, las cargas de las religiones sobre sus vidas para llegar a alcanzar su salvación, lo que hace el hombre es hacerse indiferente, endurece su corazón. Y ya ni siente el pesar por sus pecados, y ya no necesita y no quiere saber nada de ninguna religión, de ninguna iglesia. Y parecía, hermanos, que Lutero iba por ese camino. En su necesidad espiritual estaba aproximándose a una idea de que no quiero saber nada de Dios y no quiero saber nada de la iglesia. ¿Alguna vez le ha parecido esta idea familiar? ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que diga: yo no quiero saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de religión alguna? ¿Sabe por qué? Porque aún no han conocido el Evangelio. No han conocido el Evangelio que libera. No han conocido el Evangelio de la gracia de Jesucristo que motiva un corazón de gratitud y de adoración sincera a Dios.
y por eso se vuelven en contra de él. Así que, hermanos, veamos la satisfacción de Lutero en la justicia de Dios en segundo lugar. Mientras meditaba Lutero, hermanos, en Romanos 1:17, buscando la aceptación de Dios, dicen los historiadores que fue como un rayo de luz que destellara repentinamente en su alma oscurecida. El mismo Espíritu Santo, hermanos, que inspiró la palabra, le iluminó en su mente, en su corazón, para que pudiera comprender el sentido correcto de las Escrituras. Y en un momento vio la verdad justo enfrente de sus ojos. Hermanos, él entendió que esta justicia propia no es la que Dios quiere, sino lo que viene de Dios. Por eso dice Pablo, y él no está, él está diciendo la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia que procede de Dios. Es el regalo gratuito de Dios para aquellos que creen en Jesucristo. Lo que Dios quiere lo otorga sin costo ni mérito alguno a través del Evangelio. Hermanos, esta palabra que se traduce como justicia en el Nuevo Testamento significa una perfecta conformidad con la norma. Y se usa 35 veces, hermanos, aquí en la epístola a los Romanos. Y significa tener una posición correcta ante Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo tener esa posición correcta ante Dios? Bueno, el mismo versículo lo dice, por fe. Por fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Si no es la persona y la obra de Cristo en favor nuestro. Que Cristo Jesús vino a este mundo conforme a las Escrituras, que padeció, vivió una vida perfecta conforme a las Escrituras, murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está ahora a la diestra del trono de Dios, reinando, y vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Y que de ese juicio hemos sido exentos por medio de la fe en Jesucristo. Así que en el acto divino, hermanos, de justificación, el pecador creyente es declarado legalmente justo ante Dios, que es santo. Eso no es algo que nosotros podamos ganar o merecer. Eso es algo que desciende de arriba, de Dios mismo, que Él da gratuitamente y sin costo alguno para todo aquel que cree en Él. En el Evangelio, Dios proporciona su justicia a través de la fe en Jesucristo a toda persona necesitada desesperadamente de la aceptación de Dios. Y eso fue lo que encontró Lutero en su vida. Y en este sentido, hermanos, no somos nosotros los que aceptamos a Dios, como muchas veces se dice. Es Dios quien en su santidad y en su justicia nos acepta a nosotros por medio de la fe en la justicia de Cristo. Dice el apóstol San Juan en su primer capítulo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que le recibieron por la fe, los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir, hermanos, no es aceptar. Recibir es simplemente mostrar con humildad la necesidad que yo tengo de Cristo. Y Dios me da lo que yo necesito por gracia, por medio de la fe.
no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Si no tenemos la justicia de Dios, hermanos, por medio de la fe en Cristo, no estamos bien con Dios y estamos bajo su justa ira y condenación. Y por eso dice Romanos 1:18 lo siguiente, que la ira de Dios sí está activa en contra del pecador. Pero para el que cree, esa ira ya ha sido propiciada. La justicia de Dios ya ha sido satisfecha. Y ahora, por medio de esa misma fe, Dios nos une con su Hijo Jesucristo, de tal forma que Cristo en su persona y su obra nos pertenecen. El Señor nos identifica a cada uno de los que creemos en Él como sus propios hijos, contra quienes no está airado. Al contrario, ¿qué dijo el Padre del Hijo cuando Él fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, satisfacción. Y esa complacencia de Cristo viene a estar sobre nuestras propias vidas, hermanos, por la fe. Porque lo que ve Dios en nosotros es a su Hijo Jesucristo. Y en lo que nosotros podemos complacer a Dios es precisamente por lo que Cristo es en nuestras vidas. Así que esta declaración, hermanos, o esta ira de Dios que es santa en contra de los pecadores impíos, es la ira encendida de Dios por el cual Él ciertamente juzgará al mundo de sus pecados. Pero la justicia de Dios revelada en el Evangelio para los que creemos en Él, la hemos recibido mediante la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, quiero leer una cita de propia mano y letra de Lutero, cuando él da testimonio de su conversión a partir de Romanos 1:17. Dice: ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino, a excepción de una sola expresión: la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de allí, dice Lutero, sentí que había renacido y que había entrado por las puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo. Y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexplicablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada al cielo. Y hermanos, esto no solamente representa conversión en la vida de Lutero, representa transformación, representa motivación, un nuevo entendimiento, una nueva convicción por la cual él siguió perseverando en su fe y en la defensa de su fe frente a cualquier persona
contra quienes él se tuvo que enfrentar. Ante los juicios, ante la excomulgación, críticas, amenazas, atentados y cosas semejantes. Por supuesto, hermanos, la vida de Lutero y el movimiento de reforma, tenemos que reconocer, no fue perfecto. Nada es perfecto en ese sentido. Solamente Cristo y solamente su Evangelio. Pero en medio de todas las debilidades y todas las imperfecciones que solemos ser, tener, actuar como seres humanos, aún regenerados, finalmente es la gracia de Dios la que sigue actuando en nosotros. Es Dios mismo el que sigue siendo cabeza y fundamento de la iglesia, el que sigue guiando a su iglesia por los caminos de la verdad y de la verdadera justicia. Y es a eso, hermanos, a lo que tenemos que poner nuestros ojos. Ese es el único fundamento inconmovible que nos va a sostener en medio de nuestras luchas y en medio de las cosas que vemos que posiblemente no nos gusten. Y si Dios va a obrar cambios, transformación en la vida de los demás y en la forma de ser y hacer las cosas, primero lo va a hacer en nuestras vidas. Porque todo el movimiento de reforma no surgió a raíz de un hombre inconverso, de un hombre que no entendía la justicia y la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que cuidar, hermanos. Esa es nuestra verdadera herencia reformada. Ese es el fundamento, el retorno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que lo mismo que experimentó el apóstol Pablo en su propia vida, en su conversión, lo mismo que experimentó después Lutero, y lo mismo que han experimentado los cristianos verdaderos a lo largo de la historia de la iglesia, es lo mismo que nosotros tenemos que seguir experimentando. Tener un encuentro con el Evangelio de la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Que no es algo, hermanos, que se da una vez en la vida y ya nos olvidamos de ello. Es una reflexión continua, hermanos, que debemos de traer a nuestra mente, a nuestro corazón, cada vez que en mi vida se manifiesta la tentación, se manifiesta el pecado, se manifiestan mis debilidades y por supuesto las de los demás. El Señor nos llama a ser transformados, a ser renovados, a ser reformados en todos los sentidos, hermanos, de nuestra vida, pero partiendo de nuestro propio corazón. La única manera de recibir la justicia de Dios es a través de la fe, la persona y en la obra de Jesucristo en nuestra vida diaria. Hermanos, quiero leer finalmente Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lutero pasó, hermanos, de un estado de
de desesperación, de inquietud espiritual, de angustia, incluso de amargura y de enojo, a un hombre que experimentó la paz para con Dios por el Evangelio. A un hombre que se le devolvió por el mismo Evangelio la capacidad de tener una comunión estrecha con su Dios, llena de afecto, llena de amor. Además de las muchas cosas que produjo Lutero escribiendo, él produjo todo un himnario en donde precisamente muestra su afecto, su amor hacia Dios, cosa que antes no podía hacer. ¿Cómo le iba a cantar? ¿Cómo iba a adorar a un Dios al cual odiaba? Así que uno de los resultados de la conversión de Lutero fue un corazón lleno de adoración para su Señor. ¿Tenemos un corazón de adoradores? ¿Deseamos adorar, servir al Señor en nuestra vida? Necesitamos volver al Evangelio. Si tenemos dudas, si tenemos apatías, si tenemos motivaciones equivocadas para hacer lo que hacemos, necesitamos volver una y otra vez al Evangelio de Jesucristo, que es por fe y que es para fe. Así que, hermanos, ¿cuál es tu necesidad espiritual hoy en día? ¿Cuál es tu necesidad espiritual? ¿Has encontrado la satisfacción a esa necesidad espiritual en Dios, en su justicia, en el Evangelio de Jesucristo, que trae paz en tu vida, que trae plena satisfacción, que trae gozo, que produce el fruto del Espíritu? ¿O quizá no? ¿O vives en ansiedad, en inseguridad a causa de tu pecado, a causa de la ira de Dios y a causa de cargas que no debes de llevar? Porque has estado buscando la justicia y el perdón y la paz a través de tus propios méritos y nunca lo vas a encontrar ahí. Todos necesitamos, hermanos, un encuentro verdadero con la justicia de Dios para salvar, pero para santificar nuestras vidas. Todos necesitamos más de Cristo y menos de nosotros mismos, todos los días. Solo ahí encontraremos verdadera salvación, verdadera santificación, verdadero gozo, verdadera paz, verdadera justicia. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias porque en este día nos permites recordar, Señor, aquel acontecimiento histórico en el cual, Señor, se produjo un movimiento transformador, pero, Señor, queremos reconocer que no fue, Señor, la persona de Lutero. Fuiste tú. Fue tu persona y fue tu obra, usando un débil instrumento como lo fue Lutero para tu gloria. Pero él no fue el único, Señor. Hubo antes que él
y hubo después de él muchos otros que fueron también transformados, impactados por tu evangelio, a quienes seguiste usando para tu gloria, Señor, para recuperar el evangelio, para recuperar la verdadera relación contigo, la verdadera adoración, la verdadera comunión entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Señor, que aquellas experiencias del pasado, Señor, no se queden en el pasado, que sean nuestras propias experiencias hoy en día, que sea nuestro propio encuentro contigo, con tu persona, con tu obra cada día, con tu evangelio, que lo amemos, que lo abracemos de todo corazón, para que sea este el que transforme nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, para que en medio de nuestras debilidades seamos alentados, seamos fortalecidos, seamos levantados para perseverar, para obedecer tu palabra, Señor, para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces, para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Permite, Padre Celestial, que jamás perdamos tu evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ilumínanos como iluminaste a aquel hombre, Señor, ilumínanos a nosotros para seguir entendiendo y atesorando tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a tener la adoración por medio de los diezmos y ofrendas, y cantaremos el coro Traer los diezmos al alfolí. Vamos a dar gracias, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, una vez más, por las bendiciones, Padre, que tú día a día suples a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, por tu bondad y por el amor tan grande que tienes con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el trabajo. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de tener un trabajo y porque día a día, Señor, tú estás atento a nuestra voz y suples cada una de nuestras necesidades. En este momento, Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros. Te rogamos, mi Dios, que bendigas esta ofrenda, Padre, y que permitas, mi Dios, que pueda ser administrada y pueda ser utilizada de acuerdo a tu voluntad.
quédate con nosotros, mi Dios, y te rogamos que tú bendigas a cada uno de nosotros, Padre Santo, que siempre suplas nuestras necesidades, mi Dios. Porque te lo pedimos humildemente, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, enseguida vamos a recibir la bendición apostólica y vamos a ser despedidos con el himno 319, a Dios el Padre Celestial. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tonemos 2 veces este himno, hermanos. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.